Cristina Pacheco, aquí nos tocó vivir, ¿no? Está bien. Y como tú decías, no negar, no devaluar, etcétera, lo ajeno, lo extranjero, pero también darnos más, mucho más peso, más valor a nuestras propias raíces. Es que es valorar. Claro. Mira, Ambas tienen sus cosas muy buenas y ambas tienen sus cosas muy malas. Yo creo que si nos pudiéramos un poquito investigar, no, que no nos quedamos con lo que, inclusive hasta con lo que estamos diciendo ahorita, ¿no? Si alguien se interesa y diga, no, pues yo me gustaría investigar más, o sea, tal vez encuentre cosas nuevas y diga, se le escapó esto, ¿no? O esto lo dijo mal y pudiera de ser así, y lo asumes y lo practicas. Por ejemplo, la palabra tolteca o la toltecayo, ¿sabes qué significa? No. Vivir bien en equilibrio. Del 99.9% de lo que has dicho, no sé si significa. Bueno, significa vivir bien y en equilibrio. Es decir, tenemos la balanza. Por un lado, nuestra vida. Estamos vivos. Por otro lado, los buenos hábitos, el deporte, la educación, y todo eso se equilibra. Hola. Hoy presentamos episodio 10. La historia si los vestigios pudieran hablar. Parte 4. Son cientos. O sea, ellos viajaron durante más de medio siglo. Un cuarto de siglo. Un cuarto de milenio. 260. De milenio, perdón, de milenio. Pues mira, aquí hay varias. ¿Cuál te parece mejor para hablar de? Mira, uno que se llama, a ver No. Ok. Si me permite hacer. Sí, cómo no. No. Bueno. Fíjate, aquí vemos la cara central, ¿no? ¿De quién es? Que tiene dos o hasta tres representaciones. Una es Tonatiuh. Tonatiuh es el nombre del sol, el nombre astronómico del sol, que significa ¿No es el hijo del sol? No. Tonatiuh es sol. Ajá, y significa Tonatiuh, significa el que da luz o el que da energía. Ajá. Pero también puede ser Tlaltecutli, que es la diosa de la tierra o el dios de la tierra, porque tiene la lengua. Todos esos nombres que nos das, todos son en náhuatl. Sí, todos son náhuatl. ¿El náhuatl es como el dialecto madre de todos los demás? No. ¿O es el que más conocemos? Es el que más conocemos porque es el que más se dio, fue la lengua oficial, digamos. Okay. A partir de como el español ahora para nosotros. ¿Y de dónde crees que se originó? Tulancingo. No, en Estados Unidos, en Utah, ¿sí? Los Utah hablantes. De hecho, te hablaba ¿Pero Utah no pertenecía a México antes? Bueno, si lo tratamos ahorita de localizar, ajá. Sí, okay. O sea, porque si tú puedes hablar a una persona en náhuatl y a un indio norteamericano, indio apache, ¿de Utah? Se entienden perfectamente. En náhuatl. En náhuatl. Y antes del náhuatl había el náhuatl antiguo, que era náhuatl, sin la TL. Oye, ¿qué significa nahual? Porque tiene 4 palabras o casi coincide. Bueno, sí, nahual es también tiene que ver con el 4. Nahual, na es de 4, atl, que significa aguas o agua, es el que conoce los 4 rumbos del agua. Pero no es ¿Por qué ese poder de transformación de ser una persona no, convertirse en un ese animal? Ese es un mito. ¿No? La persona que conoce los 4 rumbos del agua es que conoce el universo, se conoce a sí mismo, conoce la herbolaria y tiene el poder de manipular todo. Los nahuales. ¿Es un gran brujo? ¿De alguna manera? No, tenemos esa idea. El nahual, todos podemos ser nahuales. El nahual, se dice que cuando nacemos hay un exceso de almas. Ajá. Por ejemplo, un bebé nace, un bebé es una esperanza para toda la humanidad, ¿no? Cuando un bebé nacía en ese entonces, se regaba o cenizas o sal para que al otro día se viera qué pisadas
de animal había para determinarles un nahual. Bueno, cuando un bebé nacía había exceso de almas y obviamente le tocaba una y las demás almas se repartían. Esas demás almas podían ser a coyotes, a águilas, a serpientes y así. Un nahual solamente puede pertenecer, un nahual animal puede ser asignado a un animal salvaje, nunca jamás a un animal domesticado. O sea, no puede ser un guajolote, no puede ser una gallina, no puede ser un burro. Así lo hemos asociado mucho con burros y perros. Ajá, pero está mal. Es una idea muy mala, muy distorsionada ya. Entonces, se tenía la idea que, por ejemplo, si tu nahual era un zorro y tú te enfermabas, tal vez el zorro había sido, o había caído en una trampa, o había... Entonces, el brujo o el chamán, que la palabra chamán no es mexicana, es de Siberia, de Rusia, va y busca al zorro, lo cura y automáticamente... Sí. Y se decía que los nahuales más importantes o los más poderosos pertenecían a las fuerzas naturales. Es decir, a lo mejor un niño nacía en medio de una tormenta y su nahual era el agua o la tormenta. No un animal. No un animal. O una tormenta eléctrica, o un terremoto, o un volcán. O una inundación. O una inundación. Exacto. Y ese era su nahual. Ese era su nahual. ¿Por qué lo hemos asociado al nahual con animales? Hubo una distorsión de los españoles cuando llegaron, de los sacerdotes más que nada, para satanizar esa transformación, ese conocimiento. Para que haya un nahual, debe de existir un tonal. El nahual. ¿Qué es el tonal, perdón? El tonal es, acabamos de decir que Tonatiuh es el que da energía. El tonal es obtener tu energía. ¿Obtener la energía? Así es, o descargar la energía. El nahual se activaba o se recargaba en las noches. Cuando hicieron un examen de nahual, creo que, bueno, yo sí soy de los que repruebas, seguramente. Sí, el nahual se recargaba o se recuperaba en las noches, en un trance, en un ensueño. O sea, no es lo mismo soñar que ensoñar. Cuando tú sueñas es que te pierdes y sueñas lo que quieras. Cuando ensueñas, tú tienes el control de tu sueño. ¿Y cuál es la diferencia? También nahual significa el poder de percepción. ¿Por qué esto ahorita no es un sueño? ¿Por qué esto es real ahorita? Porque lo estamos percibiendo, ¿no? Así lo percibimos. Exacto. Entonces el nahual, su percepción iba más allá y lo hacía en los ensueños. ¿Y sabes cómo empezar a hacer nahual? Hoy no, te lo voy a dejar de tarea, Hoy en la noche cuando se duerman, primero sepan que están durmiendo y díganme, quiero ver mis manos. Tengan primero el control de su sueño y digan, quiero verme mis manos. Nunca me he hablado de mí mismo en el sueño. Tal vez sea la primera vez. Entonces, cuando lo empiezas a lograr, sí te da un poco de cosita. Y pues obviamente ya saben que cuando estamos dormidos, pues hablamos, movemos los ojos, inclusive los abrimos. Entonces imagínate cuando un sacerdote ve eso. Dice, está endemoniado, está poseído. Es un nahual, ¿no? Y le decía, no, es que no es un nahual. Más bien es que si alguien le explicaba por qué hace eso, ¿no? Pues que es un nahual. Ah, es un poseído. Se está transformando, ¿no? Entonces de ahí viene la distorsión. Pues no es el nahual. ¿4? Así es. Atl, agua. Agua. Entonces el H es conectivo. El H conecta esas dos palabras aisladas. Sí, o sea, por ejemplo, agua cuando se combina con otras palabras pierde a veces la T y la L. Por ejemplo, a Colman. Ajá. O ahuehuete. Hablo viejo de agua. Entonces hay palabras en el náhuatl que cuando se combinan pierden atributos. Por eso nahual. ¿Nos recuerdas el significado de nahual entonces? Sí, el que conoce los 4 rumos del agua. ¿Qué dijiste? El universo. O sea, así mismo, la herbolaria y domina todo eso. Pues era un ser de sabiduría. Nada que ver con nada mágico, ni que volara, ni que se convirtiera en fuego, ni nada de eso. Ellos no tenían esas idiosincrasias o esas veneraciones a dioses, ¿no? Ellos eran, inclusive, ellos eran agradecidos. Llovía y agradecían, había sol y agradecían, había sombra y agradecían. Y por ejemplo, cuando llegan los españoles, los sacerdotes españoles, y quieren convertir
a ellos, al catolicismo, prometiendo un Dios o un Cristo benevolente, amable, pues a ver si enséñamelo, ¿no? No, pues es que no lo vas a ver nunca. ¿Cómo no? Pues yo veo el agua, yo siento el viento, es lo que yo, sí me explico la diferencia. Ellos veneraban lo que sí sentían y lo que sí veían. Cuando llegan los españoles, pues les prometen cosas que no podían ver, ¿no? Entonces, ¿Qué significado tenía el fuego para ellos? mucho. El fuego, de hecho, aquí está representado. Perdón, ibas a dar una explicación del calendario. Sí. Entonces nos regresamos. Bueno, decíamos que es Tonatiuh, que significa el sol, que debe ser de energía, pero su nombre espiritual es Nanahuatzin. Nanahuatzin significa el manchado o el buboso, el de ronchas. Nanahuatzin fue un personaje que existió, y cuando se pidió que quién quería ser el representante del sol, hubo uno antes que él, Tecusitecatl se llamaba. Entonces le piden que se aviente al fuego. Tecusitecatl era una persona muy influyente, muy rica, y dijo, yo quiero ser primero, yo quiero ser el sol. Entonces, aviéntate. Cuando llega su momento, se arrepiente 4 veces. Y no dicen, ¿sabes qué? Ya perdiste tu oportunidad. El que sigue. Y el que seguía era Nanahuatzin. Nanahuatzin era un personaje muy pecador. Era mujeriego, parrandero y jugador. Un día se enferma de sífilis y se tuerce todo. Se mancha y le salen ronchas. Se arrepiente, pero su arrepentimiento es tal que se vuelve muy espiritual. ¿La sífilis no la trajeron los españoles aquí? No. Ya había aquí. Ya había. Entonces, se arrepiente tal que se vuelve santo y dice, yo sí quiero, o sea, yo sí quiero esa transformación. Y se arroja el fuego y el sol se vuelve Nanahuatzin. Pero, imagínate, le decían el manchado, el sol que tiene. Manchas solares. Y ellos sabían que cada 11 años esas manchas cambian de lugar y de forma. ¿Y cómo lo veían? Eran observadores. No, pero no puedes ver el Sí, sol ¿cómo directamente. No, ya sé, no, pero ¿con qué sí? Con un cristal. ¿Con qué cristal? ¿De obsidiana? Cuando llegaron los españoles ya teníamos espejitos. No los descubrieron ellos. No nos los enseñaron, ya los conocíamos. De hecho, Tezcatlipoca significa espejo de humeante. Tezcatlipoca es espejo humeante. Perdón, entonces, un poco más acerca del significado del fuego. Bueno, entonces, Se desprende de todo esto. Sí. Entonces, el nombre espiritual de Tonatiuh es Nanahuatzin. Y todo eso es a partir de este personaje. ¿Por qué no es calendario azteca? Calendario significa ciclo de la luna, y es una palabra en latín que utilizaban los romanos para cobrar sus impuestos después de ciertos ciclos de la luna. Entonces, aquí la luna no aparece en ningún momento. En ningún lado está representada. Entonces, por eso no puede ser un calendario. Entonces, ¿cómo se debería de llamar? Solario. ¿O la piedra del sol? O la piedra del sol. Porque y el sol es el personaje. Es el central. Ajá. ¿Y esos círculos? Todos esos círculos, ¿qué significan? Ok, ¿y por qué azteca? Ya lo explicamos hace rato, porque lo azteca se terminó según Huitzilopochtli, ¿no? Ok. Bueno, estas cositas que están aquí, es una fecha, es 2 caña, la fecha Ome Acatl. Cada fuego nuevo cae en un año 2 caña. Es decir, el último fuego nuevo que se realizó con los mexicas fue en 1507, y de ahí cada 52 años. ¿Qué significaba esto? El fuego nuevo es una reivindicación o una retransformación o un renacimiento, un moyocoyani de todo. Este fuego nuevo se podía llevar a cabo cada año, cada 4, cada 13 o cada 52 años. Si te das cuenta, 4 por 13. 52. 13 más 13. 26. Y 26 es la mitad de 52. ¿Viste cómo todo está conectado? Y el 13, un número muy, incluso cabalístico, ¿no? Sí. El número de la mala suerte.
según una idea eurocentista, Lo que ¿no? pasa es que somos la mezcla de ambas. O sea, no podemos disociarlas porque hay ese sincretismo Bueno, entre ambas y ambas ahí coexisten. te va mi contraparte de lo que acabas de decir. A ver. La idea de todo esto no es que volvamos a vestir No, calzón no, de no, no, manta no, ni no, nada de no, eso, que valoremos incluso nuestras raíces, y que lo rescatemos. claro. Es como un árbol. Si tú un árbol lo cortas del tronco, a la raíz, ¿tú crees que se le va a olvidar dar el fruto que daba, o la hoja que No, daba? Esa es por esto que estamos platicando ahorita de... tenemos un ejemplo muy cercano. Aquí en la canchita San Luis había un árbol muy frondoso, lo cortaron Y y hoy está volvió. igual de frondoso. Entonces es la misma idea. O sea, que nuestras raíces otra vez vuelvan a florecer lo que éramos antes. Y olvidemos un poquito, no por malo, no porque sí trajo muchas cosas buenas, muchas cosas buenas la conquista, digamos, ¿no? Pero como la predominancia de lo Sí, externo. pero si aplicáramos la manera de vivir de ellos, seríamos muy empáticos. No habría cambio climático, no habría desabasto de agua, no habría... Mira, quiero relacionar esto con lo que te dije antes de que empezáramos a grabar. El objetivo de esta serie que se llama Platiquemos de temas urbanos, son varios objetivos. Uno, dar a conocer hacia la gente el lenguaje más sencillo, muchas de las cosas que tienen que ver de la puerta para adentro y de la puerta para afuera, que es el espacio público. De lo privado o las construcciones, muchísimas cosas. No hablo, aquí no quiero abordar lo bonito, los valores estéticos, etcétera. Hay muchísimas cosas más que hablar en relación a las construcciones. Y el espacio público es el espacio donde todos nos movemos para relacionarnos con los que están afuera de nuestra casa. De la banqueta para afuera es espacio público. Las calles, las canchas, infinidad de lugares, Huapalcalco, por ejemplo. Y hay muchos temas que a mí me parecen muy importantes. Entonces yo quiero que nosotros seamos un puente, mi equipo y yo, el ingeniero Raúl y yo y los demás, que seamos un puente que nos permita invitar a gente como tú, que son expertos en algunos temas, y los podamos dar a conocer para la gente en general. Y la otra, que tiene que ver con lo que estás diciendo, tiene que ver muchísimo. Yo creo que en todas partes, pero a nosotros nos interesa Tulancingo, tendríamos que reforzar mucho más esa identidad. De pronto nosotros perdemos muchas cosas por tener una identidad muy débil. No todos somos así, pero sí hay gentes que tienen esa parte. Y que muchas de las decisiones que toman lo hacen desde ese punto de vista y no valoran todo lo demás. Aquí tenemos un brazo indígena enorme y lo estás demostrando con todo lo que nos dice. Y hay un brazo producto de la conquista, digamos en términos religiosos fundamentalmente católico, también enorme. Y somos la mezcla de ambos, ¿no? De ambas, en general llamémosle ambas culturas, la europea, España, a través de España, y la propia de aquí. Y no podemos separarlas. No, no podemos. No, pues no. ¿Qué nos quitamos, no? Es lo que nos toca, ¿no? Es lo que nos tocó, ¿no? Ahora sí, como decía esta Cristina Pacheco, aquí nos tocó vivir, ¿no? Está bien. Y como tú decías, no negar, no devaluar, etcétera, lo ajeno, lo extranjero, pero también darnos más, mucho más peso, más valor a nuestras propias raíces, ¿no? Es que es valorar. Claro, Mira, ambas tienen sus cosas sí, muy buenas y ambas tienen sus cosas muy malas. yo creo que si nos pudiéramos un poquito investigar, no que no nos quedamos con lo que, inclusive hasta con lo que estamos diciendo ahorita, ¿no? Ujú. Si alguien se interesa y diga, no, pues yo me gustaría investigar más, o sea, tal vez encuentre cosas nuevas y diga, se le escapó esto, ¿no? O esto lo dijo mal y pudiera de ser así, y lo asumes y lo practicas. Por ejemplo, la palabra tolteca o la toltecayo, ¿sabes qué significa? No, Vivir bien en del equilibrio. 99.9% de lo que has dicho, no sé si Bueno, significa. significa vivir bien y en equilibrio. Es decir, tenemos la balanza. Por un lado, nuestra vida. Estamos vivos. Por otro lado, los buenos hábitos, el deporte, la educación, y todo eso se equilibra. Eso es el ser tolteca. Eso es lo que significa ser tolteca. No es una cultura. No es un grupo de personas que Es una posición ante la vida probablemente. es un estatus de conocimiento. Entonces, si algo de eso falta en tu estabilidad, o sea, tus buenos hábitos, tu educación, si algo falta,
se va a inclinar la balanza y ya no hay equilibrio. Quetzalcóatl decía en una de sus máximas que el ser humano, bueno, existen dos tipos de conciencias, la universal y la humana. En la universal, donde se incluye todo lo dentro del planeta, de la Tierra, está, por ejemplo, un árbol, está donde no hace daño. Un perro está donde no hace daño. Una piedra que provee vida, si tú la miras en un microscopio, puede tener vida y la provee, está donde no hace daño. Pero nosotros hacemos daño donde estemos. Entonces, lo que ellos hacían era saber vivir en armonía con todo eso, Con la naturaleza. con todo el universo. Eran respetuosos de eso. Apenas subí precisamente en mi Face un ritual de un árbol que iban a derrumbar en una comunidad. No manches, le hicieron un trabajo, le pidieron disculpas, le agradecieron. ¿Aquí? No recuerdo el lugar. Creo que fue en Tehuacán, Puebla, en un bosque. O sea, le pusieron velas alrededor, el chamán lo abrazó, lo besó, le pidió disculpas, le agradeció por lo que iba a hacer y lo cortaron. ¿Por qué? Porque lo iban a ocupar para una ceremonia. Pero imagínate todo eso, o sea, el agradecerle, el haber estado ahí y el poder servir para algo, y pues ya después... Fíjate que de pronto me pongo a pensar que como que toda esa parte de la población que somos en más o menor medida producto de ese mestizaje, como que renegamos mucho de algunas cosas, ¿no? Y negamos mucho nuestra identidad, esa falta de identidad que tenemos en algunas cosas. Y vienen unos de fuera y nos dan lecciones de todo esto. Por ese contacto que tuve mucho con Santana Huitlalpan y que hicimos mucha investigación para poder entregar ese trabajo, no lo conocí personalmente, pero hay un francés que se llama Jacques Galinier, sí, el creador de los otopames. Y es probablemente el que más sabe de Santana Huitlalpan, de los patis, de todas las ceremonias que hay, del carnaval, etcétera. Y es un francés. Sí. Y hay dos doctoras, dos antropólogas, doctoras. Voy a hablar con una de ellas que trabajaba en el Museo de Antropología. ¿No es Verónica Cugel? No, ella venía a la Politécnica. A la tecnológica. A la tecnológica. No, ella sí la conocí. No, otra. No, mexicanas, con apellidos mexicanos y demás. Sumamente conocedoras de toda esa parte. Pero como que nos falta conocer todo eso que han hecho incluso gente extraña, que sabe más de Santana que nosotros, y que valora muchas cosas, ¿no? Yo tengo algunos amigos en Santana y hay algunos como que quieren negar esa parte suya, ¿no? ¿Te acuerdas que, no sé, digo, casi somos de la edad? Pero antes, por ejemplo, para decir que estábamos tontos, decían, estás bien, Topil. Ajá. Y Topil significa príncipe. ¿Estás bien, príncipe? Pues sí, pero lo utilizamos, como dices, por desconocimiento, lo utilizamos de manera peyorativa, ¿no? Mira, o sea, para ofender, y no, o sea... Hoy, la palabra de moda entre todos los chavos y ya no chavos, ¿cuál es? Güey. ¿Y sabes qué significa en náhuatl? A ver, dime. Grande. Es grande. Güey Tlatuani, el que habla. Pero durante mucho tiempo, ¿cómo lo usamos? Como el más tonto. Sí, exacto, ¿no? como el ofensivo, ¿no? Totalmente. Como el más tonto, ¿no? Sí. Pero se le ha dado ese uso de una manera muy irresponsable, yo creo, ¿no? Así es. Y ahora se le da una difusión impresionante y desafortunadamente, desde mi punto de vista, el uso del vocabulario en todos los escenarios que queramos decir ha descendido muchísimo. Sí. Y curiosamente este tipo de acciones contribuye a demeritar lo que debería ser un manejo mucho más pulcro del lenguaje. Pero ¿sabes qué es lo bueno? Esto, por ejemplo, lo que tú estás haciendo. Que la gente lo conozca, o sea, que se difunda. Porque si nada más me lo quedo yo, o nada más te lo quedas tú, pues no vamos a pasar de igual, ¿no? Por lo menos a uno de los que nos están viendo, lo de que nos van a ver, uno por lo menos que le interese ya los es una hijos diferencia, de nosotros, ¿no? Por ejemplo, sí. ¿no? O sea, exacto, tú ves a Neto y le preguntas cosas de estas y... Te la sabe. Y oye, bueno, vamos a Neto antes yo lo veía así, ahora estamos gigante.
Sí, igual a mis sobrinas, y así tiene que ser, ese trabajo tiene que ser así. Y a los chavos que llevo de la UTECA a conocer Huapacalco, tengo un programa que se llama La Pieza del Mes, que adopté hace muchos años por parte de Lina, y le di un giro. O sea, el chavo muestra una pieza de su carrera, si es arquitecto, muestra unos martillos, clavos, y yo le platico cómo se utilizaban. Entonces, cuando hablamos precisamente de todo este tipo de cosas, imagínate cómo labraron todo esto. Es arquitectónico, pero es un diseño también bárbaro. A los de diseño gráfico, ¿tú crees que no quisieran saber todo lo que significa todo este tipo de cositas? Entonces, les interesa. Ahorita que dices eso, de los patis, este tipo de patrones que hay, y que de pronto parece como si tuviéramos una fuga de ideas, pero hay muchas cosas que se van conectando. El pati es el sacerdote de lo indígena de Santana Huitlalpan y de ahí para abajo, la sierra. Me faltan los tepehuas, es la zona. O sea, pues sí, pero toda esa zona de ahí para abajo, ¿no? Lo que es ¿cómo se llama? La siguiente población grande, Metepec. no. Más abajo. Tenango, toda esa parte. Ajá, toda la zona Otomitepegua. Otomitepegua, pues está la presencia de los patis es muy fuerte. De lo que yo investigué y hablé con 3 patis, con don Manuel, con doña Zenaida y con otra señora y con la señora de aquí de Tulancingo. Los de allá se ven en un conflicto para aceptar el don, el don, y el don se lo transmiten sus antiguas, que no necesariamente es una línea de sanguínea sangre directa, sino puede ser el tío sí, más sí, lejano, el primo más así lejano, es. pero sí hay una línea sanguínea, aunque no sea de primer grado, ¿no? Pero es una carga tan fuerte para ellos, y de tanta responsabilidad y de tanto peligro, que muchos no quieren aceptarlo. Pero una vez que son elegidos por sus antiguas, o pasan muchos años de su vida muy enfermos, o lo aceptan. Y cuando lo aceptan, padecimientos que tienen desaparecen. Eso me llamó mucho la atención, se lo pregunté a ellos, lo leí, lo pregunté a ellos y así me lo confirmaron. Y la otra, inmediatamente que aceptan el don, tienen la capacidad de recortar papel. Así es. Y ahorita que veo, El diseño. tú ves algunos de los papeles que ellos Sí, los recortan, conozco. parece que están hechos con computadora y con trazos geométricos Sí, impresionantes. Me llamó mucho la atención cuando una señora que no hablaba español, y yo hablaba con ella a través de su hijo, una señora ya grande, y yo le pregunté todo esto que yo había leído. Oiga, ¿se está enferma? Sí. ¿Quería el don? No. ¿Cuándo se curó? Hasta que acepté el don. ¿Y qué hizo inmediata? ¿Qué pudo hacer? Recortar papel. Pero lo recortan al parecer así al momento, ¿no? Y Sí. con una precisión increíble. Cuando tú me dices, me enseñas todo esto del calendario azteca, de la piedra del sol, de pronto me acordé de eso, ¿no? Hay una cuestión, una gran relación con los aspectos espaciales que a veces no lo vemos. Digo, a quien pongan en la actualidad a hacer un diseño de esta naturaleza, va a ser muy difícil que alcance esos niveles. Muy difícil. Sí. Ahorita eso que platicas, ¿te acuerdas que les comentaba yo de la chamana que me encontré en la Cueva del Tecolote? Ajá. Son las mismas condiciones. Yo Ella mismo. ella antes de ser chamana, enferma. Yo estaba de muy niña, ya cuando Sí. un señor la identificó y le dijo, ¿sabe que su hija tiene este don? Y déjemela, se curó. Automáticamente. Y ella empezó a dar Y fíjate, yo cuando hablé con una señora, cuando estaba haciendo ese trabajo, conocí a una señora aquí en Tulancingo que tenía ese tipo de características. Y hablando de este tipo de cosas, me decía que es una responsabilidad brutal, pero que también es muy pesado, emocionalmente es muy pesado, porque me decía, mire, yo puedo ver, o he podido ver cuando alguien va a fallecer y de qué le va a pasar, etcétera. Cargar con eso es muy fuerte. Sí. ¿Y por qué hablaba de que es una actividad también muy peligrosa? Porque en ciertos rituales donde los patis rescatan a alguna persona de las manos del diablo, digamos, pues lo hacen en una ceremonia donde hay más gente y al otro día amanecen golpeadísimos.
Y no hay otra explicación. Sí, yo he visto, yo vi los rituales de Don Manuel y Doña De Zenaida, Zenaida, y sí, no, sí, son sí, terminan. brutales, ¿no? Pero mucho de eso tiene que ver, finalmente se traduce en cosas espaciales. ¿Cómo fue que se eligió la cueva del Tecolote, la del Chivo, la de ¿cuál es la otra? El diablo. La del Diablo. ¿Cómo se elige el lugar donde se va a edificar? Todas las cuevas son, todas las cuevas son entradas al Mictlán, Al al inframundo. inframundo. Entonces todas tienen su característica, ¿no? Negra, No, sombría. la del Tecolote no, por ejemplo. Ya te he platicado que no, esa Sí, es una más. pero en general, De hecho, hay una cueva, igual en la parte de atrás de la pirámide, en el Caminito, ajá, que está en forma de vagina.